Voy a empezar con una pregunta que nos hicieron también hace poco, escuchando precisamente una predicación del hermano en Saltillo. A ver ustedes qué me podrían responder. Si yo el próximo domingo les digo, ¿saben qué? Traigo un escrito, algo que yo escribí, algo que Dios me dijo, que es la palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Qué me responderían? ¿Mandé? ¿Anticristo? Ok. ¿Por qué? ¿No creerían que es palabra de Dios? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué qué, perdón? ¿Porque no traigo mi Biblia? Ok, pero ¿cómo saben que eso que estoy escribiendo no es palabra de Dios? Ok, muy bien, ahí se dijo una palabra, tendríamos que tener fe, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando Dios nos pide a nosotros que tengamos fe, no nos pide que tengamos una fe, como a veces se dice, con un salto al vacío, ¿verdad? Eh, Dios siempre, siendo un Dios misericordioso, se ha revelado, ¿verdad? Incluso la misma palabra lo dice, que Él, por ejemplo, se reveló a través de la creación. Cuando Dios hizo la tierra, Él lo hizo con la palabra de su poder, y a veces nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que a los cuales no les ha llegado la escritura? Pues precisamente la escritura dice que esa creación que Dios ha revelado les hace ver a aquellos que no han recibido la revelación de su palabra el saber que hay un Dios, ¿verdad? Que hay un Dios al cual ellos tienen que buscar, ¿verdad? Al cual ellos tienen que adorar. Entonces, Dios nunca nos pide a nosotros que demos un salto al vacío. Dios siempre ha dado pruebas, evidencias acerca de lo que Él dice es su palabra. En la mañana leíamos ese pasaje de Elías, ¿verdad? Y los profetas. Y Dios pudo haber dicho, pues no, si el pueblo de Israel no me quiere creer, pues bueno, ¿verdad? Ya ellos, ¿verdad? Van a sufrir las consecuencias, los voy a destruir, voy a mandar un ejército muy grande y pues simplemente los voy a matar a todos, ¿verdad? Pero Dios no lo hizo. Dios, a través del profeta Elías, aún en su amor y misericordia, el Señor les hizo ver, ¿verdad? Esa maravillosa escena en la que Él consumía ese holocausto completo, y en ese momento pues el pueblo se arrepiente, ¿verdad? Al menos de boca lo hace, y dice Jehová es el Señor, ¿verdad? Entonces Dios siempre, cuando nos pide creer, Él en su misericordia nos da la evidencia para que nosotros podamos creer. Y aunque ahorita lo vamos a ver al último, ¿verdad? Aunque muchos de nosotros tal vez no conocemos muchas de las cosas que vamos a ver ahorita, o a lo mejor las hemos escuchado de vez en cuando, y a lo mejor muchos de nosotros creímos sin conocer muchas de estas cosas, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿por qué lo hicimos? Porque la palabra de Dios dice la misma escritura que es viva y es eficaz, ¿verdad? Es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, no necesitamos muchas veces evidencias, ¿verdad? Para todo lo que Dios nos da, pero sin embargo Dios no las da. En su misericordia Dios muchas veces nos da estas evidencias para que nosotros creamos. Entonces hoy quisiera que viéramos rápidamente un pequeño resumen, muy rápido, y de hecho creo que los de Huachichil, a lo mejor esto ya lo vieron un poquito ahí en Huachichil por lo que me enteré, pero quisiera que viéramos un resumen acerca de algunas evidencias del por qué la Biblia es la palabra de Dios. Como yo dije hace rato, si yo trajera un escrito, pues tendría yo que dar evidencias que ese escrito realmente es la palabra de Dios, ¿verdad? No podría simplemente nada más decir que esto es y pedirles que lo creyeran, tendría que dar evidencias de esto que estamos diciendo, de que es la palabra de Dios. Entonces, ¿la Biblia nos puede dar evidencias de que es la palabra de Dios? Vamos a ver la primera evidencia que podemos ver, y estas son evidencias, vamos a decir así, externas. Cuando nosotros ponemos en la lupa la palabra de Dios, podemos darnos cuenta a poner a prueba la Biblia para ver si realmente
es un libro especial, ¿verdad? Y la primera evidencia de esto es la unidad de la Biblia. Esto todos probablemente ya lo saben o lo han escuchado, ¿verdad? La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, ¿verdad? Y esta palabra significa libros. Por ahí está en la esquina la palabra en griego, así se ve. Y sabemos que constituye la Biblia en 66 libros, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que le llamamos así Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, tenemos 39 libros, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, ¿sí? O el Nuevo Pacto tenemos 27 libros, ¿sí? Que están ahí enlistados. ¿Por qué se le llama Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, pues porque cuando nosotros entendemos, cuando lo leemos, entendemos que Dios hizo un pacto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con su pueblo, pero luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El nuevo pacto o el nuevo compromiso que Dios hace con su pueblo Israel, que también nos abarca a nosotros, es ahora un nuevo pacto que incluye la salvación a través del Señor Jesucristo, que es un cambio de corazón, ¿verdad? No simplemente el tratar de seguir leyes como lo era en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense bien cómo tenemos todas estas cosas, ¿verdad? Voy a regresar aquí a la panorama más grande, ¿verdad? Tenemos 66 libros, ¿verdad? La Biblia consta de 66 libros, todos ellos escritos, ahorita vamos a ver, por más de 40 autores, pero ¿qué es lo especial de estos 66 libros, verdad? ¿Por qué estos 66 libros componen, perdón, la Biblia y no otros, verdad? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Todos estos libros, ¿verdad? Y la historia que tenemos en nuestras Biblias fue escrita en un periodo de 1600 años. Entonces es mucho tiempo, ¿verdad? No se sabe exactamente si fue Job o Génesis el primer libro, ¿verdad? Muchos piensan que Job fue el primer libro que se escribió. Se escribió alrededor de 1400 años antes de Cristo, 1405 antes de Cristo. Y entonces, desde ese primer libro que se escribió hasta el 96 después de Cristo, se escribió el último libro que tenemos, que es el Apocalipsis. Y entonces todo ese periodo abarca 1600 años. Entonces es mucho tiempo, ¿verdad? Desde que se escribió hasta que terminó la Biblia. Fue escrita en 3 lenguajes, ¿verdad? En griego, ahí tenemos un ejemplo a mano izquierda de lo que es el griego, como se escribió, que como ustedes saben no es el mismo griego de ahora, ¿verdad? Si alguien quisiera leer los manuscritos del Nuevo Testamento, alguien que sepa griego actual no lo podría leer porque es un griego antiguo. Luego tenemos el hebreo en mano derecha en la parte superior, y luego tenemos el arameo, del cual realmente nada más fueron 12 capítulos que se escribieron en el Antiguo Testamento. Realmente el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrita en hebreo. Pero estos 3 idiomas están ahí, ¿verdad? Fueron los idiomas que se utilizaron para escribir toda la Biblia. Entonces, todas estas cosas tenemos también los 40 escritores, ¿verdad? Y entre ellos pues tenemos diferentes profesiones, ¿verdad? Tenemos pastores que escribieron, reyes, estudiosos, pescadores, profetas, tenemos un general militar, un copero, un sacerdote. De los que escribieron la mayor parte de la Biblia fueron Moisés, que escribió 5 libros y un salmo, Esdras, que escribió 3 libros, Lucas, que escribió 2 libros, Jeremías 2 libros, Pablo 13 libros o cartas. Estos componen lo que son los autores que más escribieron en la Biblia. Ahí tengo una nota que dice, ¿verdad? Solo 5 personas escribieron casi el 45% de la Biblia, ¿verdad? Entonces, todos estos escritos de estas personas que escribieron también en diferentes lugares, con diferentes contextos, ¿verdad? Como dice ahí, en palacios, en prisiones, en tierras salvajes, lugares de exilio, y estos escribían historia, leyes, poesía, profecía y proverbios. Entonces, si se fijan, todos estos libros son de mucha variedad, de muchos diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de lenguajes, en un tiempo muy prolongado, pero todos estos llevan a un mismo tema, ¿verdad? Concordan en un mismo tema, en una misma temática, e incluso podemos decir en una misma persona, que es el Señor Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta cuando nosotros leemos la Escritura, cómo los diferentes autores hablan acerca de lo mismo, ¿sí?
no hablan de cosas diferentes ni se contradicen entre ellos. La Biblia no tiene contradicciones. Por ejemplo, Moisés, cuando nos habla acerca de la creación, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más adelante el apóstol Juan escribió también: todas las cosas por él fueron hechas, ¿verdad? Hablando acerca de la creación. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando se le cita, ¿verdad?, dice que él dijo que al principio de la creación varón y hembra los hizo. Es decir, desde Moisés hasta el final de la Biblia, hasta el apóstol Juan y el mismo Señor Jesucristo concordaban en cómo la historia, ¿verdad?, en este caso de la creación que conocemos, toda era una misma, ¿verdad? No había contradicciones entre ella. ¿Qué habla acerca de la Biblia del diluvio? También los diferentes autores, Moisés, por ejemplo, hablaba de Noé, ¿verdad?, de cómo él entró en el arca, cómo estas aumentaron las aguas y que murió toda carne. El apóstol Pedro también mencionó esto, ¿verdad?, en sus cartas, que el mundo de entonces pereció, ¿verdad?, anegado en agua. Y Jesucristo también habló del arca, ¿verdad? Dice que no entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, la historia fue consistente, ¿verdad? Y hasta el mismo Señor Jesucristo confirmaba esta historia. ¿Qué habla la Biblia de la resurrección de Cristo? El rey David decía, ¿verdad? No dejarás mi alma en la tumba ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y mismo Jesucristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Otra vez la concordancia entre los autores y entre el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué habla acerca del futuro la Biblia? Pues dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Por ejemplo, el profeta Isaías: haré cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor. El apóstol Juan también vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor Jesucristo decía: voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Una esperanza en donde el creyente tiene, que cuando parta de este mundo, pues irá a estar con el Señor, habitar con Él para siempre. Entonces, si se fijan, todos, aunque hablan aunque hablan en diferentes contextos, en diferentes formas de escritura, diferente tiempo, pues todos concuerdan en el mismo mensaje. Y como dijimos ahorita, todos hablan en el mensaje de la salvación, ¿verdad? La creación, la caída del hombre, como el hombre de su naturaleza es pecaminoso por ese precisamente pecado del primer hombre y la primera mujer. Cómo hay esa condenación para el pecado, como Dios es un Dios que condena el pecado a través de, en este caso, la condenación que trajo a través del diluvio. Pero también la salvación de Cristo, ¿verdad? Cómo viene, muere en una cruz, pero Él resucita y Él está ahora a la diestra del Padre también, y que en un momento va a regresar en gloria para restaurar todas las cosas. Entonces el mensaje general es el mismo, aunque haya mucha diversidad. Por eso esta es una de las pruebas de la Escritura, que la Escritura es palabra de Dios, porque habiendo tantos escritores y tantas formas de escribir, tantos contextos, todos concuerdan en uno mismo. Si quisiéramos nosotros hacer eso, ¿verdad? Si yo escribiera algo y esperara que dentro de 100 años alguien más escribiera lo mismo que concordara, sería muy difícil, ¿verdad? Yo siempre, ahora que está muy de moda los superhéroes y todo eso, se escucha por ahí, ¿verdad?, que los muchachos están mucho en el tema de los cómics. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pero a mí me da risa cómo hasta las personas que se tratan de poner de acuerdo no se ponen de acuerdo. Entonces tienen ahí por ahí a un superhéroe que en un multiverso es una cosa, pero en otro multiverso ya es otra cosa. A uno por naturaleza le sale de la mano tal cosa y en otra no le sale la mano, tiene que hacer su propio aparato, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo en una sola cosa, ¿verdad? Y tienen que inventar cosas para poder hacer que las cosas concuerden. Pero sin embargo la Biblia, porque es palabra de Dios, no necesitaba hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios inspiró a los escritores para que fuera un mismo tema. Entonces la primera evidencia que tenemos es la unidad de tema, de concordancia en la Biblia. Vamos a la segunda, que es la profecía cumplida. Como dijimos ahorita, si yo ahorita quisiera, ¿verdad?, decir, ¿saben qué? Dentro de 3 años va a suceder tal cosa, pues muy probablemente nadie me creería, porque nadie puede saber el futuro, ¿verdad? Nadie puede predecir el futuro. Solamente alguien que conoce todo el tiempo, ¿verdad?, todas las cosas, puede predecir el futuro, y ese es Dios. Y la profecía, aunque muchos
confunden a veces la palabra profecía. Sabemos que la profecía simplemente es el mensaje que viene de parte de Dios y que se comunica a través de una persona. A veces la profecía que tenemos en la Escritura menciona cosas acerca del futuro. Hay profecías que eran inmediatas, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, para personajes en específico, en las cuales se les decía algo que tenían que hacer o algo que, alguna reprensión o alguna bendición que era especial para ellos, pero muchas veces Dios les permitía a las personas, a través de los profetas, conocer qué iba a suceder en el futuro. Y si era Dios realmente el que iba a hablar, y de hecho Dios lo menciona ahí a Moisés, ¿verdad?, cuando habla acerca del profeta que él iba a enviar, decía, yo les voy a enviar un profeta. Y hablando acerca de los profetas decía, si hay un profeta que habla de parte mía, pero no se cumple algo de lo que está diciendo, pues entonces no es un profeta verdadero, no es un profeta de Dios. Pero si se cumple, entonces sabrán que yo lo habré enviado a ese profeta. Entonces, la profecía que vemos en la Escritura, vemos cómo se ha cumplido. En la misma historia podemos conocer esto. Por ejemplo, una de las profecías más famosas y más impactantes es la profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 7, probablemente ustedes han escuchado acerca de esto, y acerca del curso de Medio Oriente, o qué iba a suceder en los imperios que iban a pasar antes de que, después de que, en este caso, Daniel profetizara. Tenemos, por ejemplo, que ahí en el sueño de Nabucodonosor apareció una estatua con diferentes metales, ¿verdad? Ustedes han escuchado la historia, y Dios le revela a Daniel, en este caso, que iban a venir diferentes imperios. Y cuando vemos a través de la historia, nos damos cuenta que efectivamente así sucedió, ¿verdad? El imperio babilónico era aquel en el cual Daniel estaba, que era un imperio, pues vamos a decir así, muy extenso, muy grande, y que también en Daniel capítulo 7 equivale a la bestia que está ahí, que era como león con alas, ¿verdad? Luego venía el imperio medo-persa, y ahí tenemos ya las fechas, ¿verdad? Esa es la ventaja de nosotros ver en retrospectiva, porque podemos incluso saber exactamente de qué año, a qué año sucedió esto, ¿verdad? De 539 al 331, el imperio medo-persa tomó lugar, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, y se cumplen tanto en Daniel 2 y en Daniel 7. Y luego tenemos el imperio griego, que fue también la parte de bronce, el imperio romano, y luego tenemos los pies mezclados con barro, que pues es una profecía que muchos piensan ya se está cumpliendo o se va a cumplir en un futuro cercano también, ¿verdad? Pero todo esto, tal como Dios le reveló a Daniel, se cumplió, ¿verdad? Se cumplió y fue tal como Dios lo había dicho, incluso aunque Daniel lo dijera antes, ¿verdad?, muchos años antes de que sucediera. Y muchos críticos en la actualidad han puesto en tela de duda los escritos de Daniel, pero se han encontrado, ¿verdad?, cosas hallazgos arqueológicos que demuestran que realmente Daniel existió y que él predijo realmente con exactitud estas fechas y estos eventos en la historia de la humanidad. Tenemos otras profecías, ¿verdad? Otra vez no estamos haciendo algo extenso, ¿verdad? Se podría dar mucho más evidencias acerca de esto, pero simplemente estamos dando un resumen acerca de algunas de las profecías. En Ezequiel capítulo 26 se habla acerca de la ciudad de Tiro y un juicio que Dios iba a traer a Tiro. No sé si ustedes han leído por ahí ese pasaje. Habla de que Dios iba a destruir Tiro. Tiro era una ciudad costera que tenía por ahí cerca también de su misma costa una parte también de la ciudad que era una isla. Y es bien interesante cuando uno estudia la escritura y al mismo tiempo ahora que podemos estudiar la historia, que tenemos acceso en internet, y les invito a que si lo pueden, lo estudien, busquen ahí la historia de Tiro, cómo Dios cumplió muchas de las cosas, incluso a muchos detalles que narra la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, Dios dijo que iba a limar, así dice, la tierra de Tiro. Y lo que sucedió fue que en Nabucodonosor II, en el año aproximadamente 600 antes de Cristo, llegó a Tiro, que estaba en la costa, la destruyó. Algunos de los ciudadanos huyeron a la isla y pues ahí se refugiaron, hicieron su fortaleza en esa isla. Y luego más adelante Alejandro Magno, alrededor del 300 después de Cristo,
llega también a querer conquistar, pero esta vez él quería conquistar esa ciudad fortificada en la isla, y lo que hizo fue que tomó del escombro que había quedado de esa ciudad que había destruido Nabucodonosor, e hizo un dique para poder llegar a esa isla, y fue la manera en que pudo destruir esa ciudad de Tiro. Entonces, si ustedes leen, ¿verdad?, muy detenidamente el pasaje y luego al mismo tiempo estudian la historia, se van a dar cuenta que hay muchos detalles que menciona la Biblia que se cumplieron tal como sucedió en la historia, ¿verdad? Tenemos también la profecía de Ciro, que incluso la Biblia menciona ahí en Isaías 44 tal cual con nombre, ¿verdad? Ciro, que fue aquel que permitió que el pueblo de Israel regresara, ¿verdad?, a su tierra después de estar en el cautiverio. Y sabemos que de Isaías a Ciro fueron 150 años, ¿verdad? Es decir, él predijo 150 años que este hombre iba a nacer, que iba a ser un gobernante, y que este es el que le iba a dar libertad al pueblo de Israel para regresar a su tierra después de la cautividad. Entonces, tenemos todas estas profecías, ¿verdad?, que se van cumpliendo a través de la historia. Las más importantes y más detalladas que tenemos que se cumplieron en el mismo Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo Mesías, fueron muchas cosas específicas de su vida. Por ejemplo, que fue nacido de una virgen, ¿verdad?, como vemos ahí en Isaías 7:14 y cumplido en Mateo 1:18. Fue nacido en el pequeño pueblo de Belén, ¿verdad?, sanador de ciegos y necesitados. Ahí vienen las citas si las quieren después corroborar. Profecías acerca de su muerte, ¿verdad? Otra vez, este es un resumen, pero hay más de 300 profecías acerca del Mesías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero que acerca de su muerte, que fue golpeado, escupido, crucificado con los pecadores, sepultado con los ricos. También acerca de su victoria sobre la muerte, como hablábamos ahorita de la resurrección, ¿verdad? La resurrección entre los muertos, su ascensión al cielo, su exaltación a la diestra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la Biblia ha podido predecir todas estas cosas a lujo de detalle muchas veces y que se cumplan, ¿verdad? Que ninguna de ellas fallen, que todas estas se cumplan, y más acerca del Señor Jesucristo, como vimos hace un momento, porque ese es el tema central de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera podemos comprobar, ese fue el segundo punto, ¿verdad? Las profecías cumplidas, y les invito a que también cuando tengan oportunidad investiguen estas cosas también. Otro tercer punto es la precisión científica. La Biblia no es un libro científico, ¿verdad? No fue escrito con el propósito de que Dios dará a conocer temas científicos, pero ciertamente, como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Y cuando Dios habla la verdad, pues la verdad se puede corroborar, ¿verdad? Y muchas veces se corrobora incluso con cuestiones científicas. Y la Biblia, aunque no tiene el propósito de darnos a conocer cuestiones científicas, menciona cosas que ahora en la ciencia podemos corroborar, ¿verdad? Y que en un tiempo incluso no se creyeron, que se creía incluso algo totalmente opuesto, y que después se descubrió que la Biblia tenía razón en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de la astronomía, ¿verdad? El caso de la astronomía. Por ejemplo, las estrellas son innumerables, ¿verdad? Como dice Génesis 22 y Jeremías. Mucho tiempo se estuvo contando las estrellas, ¿verdad? Y unos decían, no, pues hay 900 estrellas en el cielo, ¿verdad? Y hay 1000, y luego después contaron 5000, y por muchos años muchas personas no creían, ¿verdad?, esta parte de la Escritura que decía que las estrellas no se pueden contar. Y aún ahora con nuestra tecnología, ¿verdad?, con todos esos telescopios que incluso han mandado fuera de la misma del área cerca aquí de la Tierra, ¿verdad?, que han mandado todavía más allá, más lejos, ni siquiera han podido encontrar el final del universo, ¿verdad? Y siempre encuentran más y más galaxias, más y más estrellas, pues es tal cual como Dios lo dijo desde hace mucho tiempo. Las estrellas difieren en gloria, ¿verdad? Sabemos que las estrellas no todas son iguales, ¿verdad? Hay unas de diferentes colores, de diferentes tamaños, hay unas que no son estrellas, ¿verdad? Cuando antes la gente volteaba al cielo, pues a lo mejor no sabía que había planetas, que había supernovas, que había muchas cosas allá que realmente no eran estrellas. Todas son diferentes, sin embargo todas son pues creación de Dios y muy bellas creaciones de Dios. Las estrellas siguen un patrón predecible,
Es decir, la Biblia habla acerca de cómo, pues, el sol, ¿verdad? Por ejemplo, y la luna, pues tienen un patrón, ¿verdad? No hacen patrones diferentes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los cometas que siguen también sus cursos. Es decir, todas las cosas que vemos en el cielo tienen un orden, no son simplemente cosas sin desorden. Bueno, la Tierra es redonda, ¿verdad? No plana, como incluso todavía algunos creen, ¿verdad? Y bueno, ese es un tema que a lo mejor se discute todavía hoy en día, pero la Biblia desde hace mucho ya había dicho que la Tierra es redonda, ¿verdad? La Tierra cuelga sobre la nada, es decir, no hay nada debajo, ¿verdad? Muchos mitos eran antes de que había unas columnas por debajo, o que había una tortuga que las llevaba, o unos elefantes que iban cargándola. Pues Dios desde hace muchos antes ya había dicho que la tierra está sostenida en la nada. Y tenemos evidencias científicas en la escritura acerca de un universo joven, ¿verdad? Cuando ahora vemos el universo y con el avance de la tecnología, hemos podido darnos cuenta que si realmente buscamos la verdad, nos vamos a dar cuenta que la Tierra tiene más o menos la edad que cuando nosotros contamos en nuestra Biblia la historia y hacemos contamos en reversa la historia hasta Adán, nos vamos a dar cuenta que la Tierra en realidad tiene alrededor de 6,000 años. Y eso concuerda con lo que tenemos ahora en el universo, ¿verdad? Por ejemplo, las galaxias, ustedes han visto galaxias que tienen así como una espiral, como más o menos como la que se ve atrás. Bueno, si la Tierra tuviera más tiempo, esos espirales desaparecerían, ¿verdad? Se desaparecerían porque siguen avanzando, siguen aumentando en velocidad. Sin embargo, todavía vemos esas galaxias como si fueran galaxias que han sido creadas recientemente, ¿verdad? No hace millones de años, sino simplemente hace miles de años. Tenemos cometas que son de vida corta, es decir, sabemos que un cometa, no sé si han escuchado ustedes esto, pero un cometa es como una bola de hielo que va deshaciendo su materia, ¿verdad? Mientras que va avanzando, por eso se ve como le llaman una cola, ¿verdad? Que se ve muy brillante, porque es esa materia que se va desprendiendo. Bueno, pues tenemos cometas que cuando se han sido observados, si hubieran tenido ya muchos años, ¿verdad? Muchos millones de años, pues ya se hubieran deshecho, ¿verdad? Ya no estarían aquí, ya no los observaríamos. Sin embargo, los seguimos observando. Y también, por ejemplo, la luna alejándose de la Tierra. La luna se está alejando de la Tierra por tantas, ahorita no me acuerdo del dato, pero ciertos centímetros cada año. Entonces, si nosotros hacemos otra vez en retrospectiva ese tiempo, ¿verdad? Lo regresamos, esos metros cada año que se va separando, llega un momento en que la luna y la Tierra entran en contacto. Entonces, no es posible, ¿verdad?, que la luna haya salido de la Tierra, ¿verdad? Estaríamos en una contradicción ahí. Entonces, eso no podría ser, ¿verdad? Solamente si hablamos de una Tierra joven, entonces, un universo joven, entonces podría ser posible. Otro punto es la antropología. Por ejemplo, la Biblia afirma que todos los humanos son una sangre, ¿verdad?, que descienden de un hombre y una mujer. Lo vemos claramente desde el principio. Y sin embargo, unos biólogos del siglo XIX sostenían que las diferentes razas descendían de animales inferiores, pero hoy la genética ha comprobado que existe una sola raza humana, ¿verdad? Y hemos escuchado eso, ¿verdad?, que la raza superior y la raza inferior, ¿verdad? Porque la raza superior es de la creación de Dios y la raza inferior es de la creación de algún animal. Pues esto no es cierto, ¿verdad? Todos tenemos una misma raíz, que en este caso es un mismo hombre, Adán, una misma mujer que es Eva, que fueron creadas a la semejanza de Dios. La biología también nos da algo al respecto, ¿verdad? La circulación sanguínea, por ejemplo, es algo que no se sabía, que se descubrió, o al menos se le atribuye a un hombre que se llamó William Harvey, del siglo XV, ¿sí? A él se le adjudica el descubrimiento de la circulación sanguínea, pero vemos en Levítico 17 que Dios ya lo había estipulado. Evidencias, ¿verdad?, que hablan acerca de una creación reciente, por ejemplo, la falta de los eslabones perdidos en el registro fósil. Si realmente existiera la evolución, ¿verdad?, como se nos ha hecho creer acerca de miles de millones de años, ¿verdad?, un cambio genético, pues encontraríamos en el registro fósil esas transiciones, ¿verdad?, como luego dicen, ¿verdad?, de un mono
hacia un hombre, o incluso desde antes, ¿verdad? De un renacuajo hasta un hombre, ¿verdad? Sin embargo, no encontramos nada de eso, no hay un registro fósil acerca de eso, y aunque algunos han dicho que han encontrado algunas cosas, luego se descubre que muchas de esas son, por ejemplo, restos de algún animal, ¿verdad? De algún animalito que andaba por ahí, y según ellos dijeron que era un humano, pero no era así. Y también, por ejemplo, los vasos sanguíneos de los dinosaurios en los fósiles. Cuando se han descubierto los fósiles de los dinosaurios, a veces han encontrado algunos pequeños vasos sanguíneos. Si realmente pasara mucho tiempo, esos vasos se deshacen, pero no es así. Aún se encuentran esos rastros de esos vasos sanguíneos, por lo cual entendemos que la Tierra no tiene tantos años como lo dice la ciencia moderna. La Biblia afirma que Dios creó a los animales según su especie, y los biólogos del siglo XIX sostenían que los animales evolucionaron a partir de otros animales muy diferentes, pero hoy la biología confirma que las criaturas se reproducen dentro de su propia especie. Y bueno, la siguiente parte es la geología. Por ejemplo, el ciclo del agua la tenemos expresada ahí en Eclesiastés 1:7 y también en Isaías 55:10. Eso también se descubrió más adelante, el hombre lo redescubrió, mejor vamos a usar ese término, ¿verdad? Porque la Biblia ya lo había dicho. Las corrientes marinas también, Dios hablaba de esos caminos, esos senderos del mar, ¿verdad? Y más adelante los barcos utilizaron esos senderos para viajar más rápido a través del océano, ¿verdad? Las fuentes del abismo se rompieron, también el agua subterránea o ese registro del agua que hay por debajo que se descubre también ahí en Génesis capítulo 7. Y bueno, ahí también en la cuestión de la geología se habla de que los científicos dicen que hay capas de sedimento que se van formando a través de las edades, y como ellos creen en una tierra muy antigua, ellos creen que esas capas fueron a través de miles de millones de años. Sin embargo, cuando se han hecho pues la investigación, se encuentra que realmente esos sedimentos se pusieron de una manera muy rápida, ¿verdad? Que no pudo haber sido gradual, y eso obviamente da razón a aquellos que creen, como la Biblia, que creen que el diluvio fue aquel que depositó esos sedimentos tan rápido. Y han encontrado también fósiles, ¿verdad?, que están a través de varias capas. Entonces, ¿cómo es posible que un fósil pueda estar a través de varias capas? Pues es solamente si hubo rápidamente una catástrofe que hiciera que ese sedimento enterrara a esos animales y entonces pudieran ser enterrados y encontrados más adelante. Todo esto confirma lo que la Biblia nos dice a través de la historia. La cuarta cosa, aparte de las pruebas científicas, son los descubrimientos arqueológicos. Hace poco estábamos viendo un documental de Egipto, del Éxodo. Se los recomiendo, se llama Patrones de Evidencia, que está incluso en YouTube, lo pueden buscar. Pero es muy interesante porque habla de cómo este hombre que está haciendo este documental quería encontrar la verdad, y él decía que al parecer en lo que simplemente él había investigado así a la superficie, pues muchos de los arqueólogos habían dicho que no había realmente evidencia de un éxodo. Sin embargo, él investigando y metiéndose un poquito más, hablando con diferente gente, va encontrando esas evidencias. Incluso él menciona que muchos de los científicos o arqueólogos actuales han datado el éxodo en un periodo que no necesariamente tiene que ser ese periodo, puede ser un poquito antes, y cuando se busca en ese periodo anterior se encuentran muchas evidencias acerca del éxodo. Entonces, hay muchos descubrimientos arqueológicos que confirman la verdad de las escrituras. Vamos a mencionar nada más algunos. No sé si han escuchado ustedes acerca de esta estela de Tel Dan. Una estela era básicamente como una lápida muy grande, que era muy común en el tiempo antiguo, que era para registrar eventos, sobre todo de victorias en batalla, acerca de los reyes y de las naciones, y se registraba ahí las victorias. Y hasta mucho tiempo después se encontró esta estela de Tel Dan, después de que los críticos habían dicho que no existía evidencias para
la existencia el rey David, pues se encontró en esta estela que se mencionaba la casa de David, se mencionaba específicamente a Joram, que ustedes encuentran el relato de Joram en 2 Reyes 3 al 9, y hablaba acerca esta estela de cómo Hazael, el rey de Siria, había atacado y cómo Joram había muerto en esa historia. Y en esa estela se narra precisamente a Hazael, rey de Siria, que se cree que él fue quien escribió esto, precisamente mencionando que él había tenido una victoria sobre Joram. Entonces, ahí se comprobó a través de esa estela que realmente existía David, ¿verdad? Que había esa evidencia acerca de la historia de David. Tenemos otros hallazgos, como por ejemplo la estela de Mesha, que menciona al rey Omri, que menciona a David, incluso menciona el nombre de Yahweh, que es el nombre de Jehová. Entonces, otra vez, esta estela comprobando acerca de los escritos que encontramos en la Escritura. Otro también muy interesante es el cilindro de Nabónido, y su hijo Belsasar. Otra vez muchos habían criticado que Daniel no era una persona real, ¿verdad? Que esto se había inventado. Sin embargo, cuando se encontró este cilindro, estaba narrada la historia de cómo Belsasar era hijo del rey Nabónido, que era el tiempo de Daniel, y uno de los cuestionamientos que hacían los críticos era que Belsasar nunca había sido rey de Babilonia, y que por eso Daniel, el escrito de la Biblia donde habla acerca de Daniel, y cuando se puso esa escritura en la pared, era falsa, era porque pues cómo iba a ser Belsasar el rey si él nunca había sido rey. Sin embargo, en este cilindro se encontró que había le llaman se me fue el nombre, que los dos estaban gobernando al mismo tiempo, ¿sí? Tanto Nabónido como su hijo Belsasar estaban gobernando al mismo tiempo. Entonces, por eso la escritura está bien al decir que Belsasar realmente era rey en ese momento, aunque su padre Nabónido no estaba en ese momento en la capital o en el lugar donde sucedió lo que encontramos en Daniel capítulo 5. Y de hecho es muy interesante porque cuando estudiamos Daniel capítulo 5 hay un versículo que dice que entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era él tercer señor del reino. Entonces, ¿por qué era el tercer señor del reino? Pues porque estaba su padre, estaba él y luego estaba Daniel, ¿verdad? Muchas veces se acuerdan que cuando, por ejemplo, a José le decía, tú vas a ser el segundo después de mí, ¿verdad? Es decir, yo el primero y tú el segundo. Bueno, en este caso no podía ser el segundo porque estaba el rey, el padre Nabónido, y luego estaba Belsasar, y entonces Daniel fue proclamado el tercer señor del reino. Entonces, todo esto otra vez dándonos evidencias acerca de esto. Y ya por último, de estos descubrimientos arqueológicos, tenemos el osario de Caifás, que esto se descubrió recientemente hace 34 años, ¿verdad? En 1990 se encontró por ahí en Jerusalén que este osario, es decir, un lugar donde se colocan los huesos de una persona, pertenecía a Caifás, ¿verdad? Y se acuerdan que Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés, del Señor Jesucristo. Y más adelante también se encontró también en Roma una escritura que hablaba acerca de Poncio Pilato, y esa es la escritura que viene aquí, ¿verdad? Tiberium Pontius Pilatus praefectus Judae, es decir, aquel que era el gobernador de Judea, ¿verdad? Tal como nos lo dice en la escritura. Y es bien chistoso porque al parecer cuando no se habían dado cuenta que estaba esa escritura y se utilizaba incluso para sentarse ahí en las antiguas ciudades, y después se dieron cuenta que realmente era algo muy importante porque mencionaba y corroboraba acerca de este gobernador que se menciona también en la escritura y que ha sido corroborado. Muy bien, y la última que queremos ver es el poder para cambiar vidas, y yo creo que, como le dije al principio, esta es la más importante y creo que es la más trascendental. Como dije al principio, tal vez muchas de estas cosas que vimos anteriormente no las conocíamos, ¿verdad? Y a lo mejor nunca llegaremos a conocer todo lo que se ha descubierto acerca de cómo se ha confirmado en la Biblia, pero definitivamente lo que corrobora o hace a la Biblia, la palabra de Dios, es
el hecho de su poder en sí misma. Como dije al principio, la Escritura dice que es viva y es eficaz, ¿verdad? Es una Escritura que puede hacer un cambio en la vida de una persona, ¿sí? Que puede hacer una transformación de ser algo a ser algo completamente opuesto, ¿sí? Y lo vemos como dice en 2 Corintios, ¿verdad? Que aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, ¿verdad? Dice, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo vemos corroborado, ¿verdad? En la vida de las personas. Y quisiera mencionar nada más algunas personas a las cuales Dios hizo un cambio radical, ¿verdad? Y a lo que venimos hablando, ¿verdad? De estas pruebas científicas, podemos decir como dijo tal vez el ciego, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 9, ¿verdad? Que le decían, ¿cómo fue que te abrió los ojos, ¿verdad? ¿Cómo fue que hizo esto, ¿verdad? En ti. Bueno, pues él simplemente dijo, pues si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos decir esto, ¿verdad? Yo no conocía esas pruebas, ¿verdad? O yo no investigué esas pruebas, yo no realmente nunca supe de todo eso que ha estado sucediendo alrededor, pero sí conozco que Él fue el que me abrió los ojos, el que hizo un cambio en mí. Y tenemos el testimonio de muchos creyentes, ¿verdad? Muchos creyentes a través de lo largo de la historia. Podríamos pasarnos muchas horas, ¿verdad? Y algunos de nosotros hemos leído biografías de personas que han hecho un cambio radical en sus vidas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí en el siglo XVII, del lado izquierdo, a Juan Bunyan. No sé si han escuchado acerca de él, ¿verdad? Fue un hombre que pues anduvo perdido en su vida, pero encontró al Señor Jesucristo y Dios lo utilizó grandemente para hacer muchas cosas. Una de las cosas que él hizo fue escribió El Progreso del Peregrino. Algunos de ustedes han escuchado, leído o incluso a lo mejor visto alguna película, pero es un libro que ha sido vendido, no estoy seguro si es el segundo más vendido en toda la historia de la humanidad, pero es una historia muy, muy, muy bonita. Si no la han leído, se los recomiendo, porque habla de una manera metafórica acerca de la vida de un cristiano, ¿verdad? Y cómo habla acerca de este hombre precisamente que se llama Cristiano, ¿verdad? Que tenía esta carga sobre sus hombros, que le agobiaba, y que a través de leer la Escritura encontró la liberación de esa carga, ¿verdad? Y va en busca de esa ciudad celestial, y cómo a través de ir en busca de esa ciudad celestial se encuentra con el Señor Jesucristo a pesar de pasar por muchas tribulaciones, y luego al final llega a esa ciudad celestial, y narra muy, muy interesantemente la historia de todo lo que un creyente puede llegar a pasar, y lo que hemos pasado muchos de nosotros a través de nuestra historia como creyentes. Entonces, este hombre que vivía perdidamente, hubo un cambio en él y fue utilizado por Dios grandemente. Hace rato cantábamos el himno 9, ¿se acuerdan? Sublime Gracia. Ese himno lo compuso un hombre de nombre John Newton, que nació en 1725. Igual él, aunque de chico escuchó la palabra, él ya de adolescente vivió perdidamente. Su madre que le hablaba acerca de la Escritura murió cuando él tenía, si no me equivoco, 7 años. Y él vivió perdidamente, estuvo en el ejército, desertó, lo capturaron, un total desastre, pero él llegó a ser capitán de un barco de esclavos, que trasladaban esclavos en el tiempo de la esclavitud en Inglaterra, y llegó a los pies del Señor Jesucristo, y pues su vida también dio un giro totalmente de 180 grados, y él fue el que escribió Sublime Gracia, ¿verdad? Ese himno tan conocido que todo el mundo nos sabemos, y que él narra precisamente, es como una narración acerca de su vida, ¿verdad? Y de su esperanza en el Señor que él había conocido. También no sé si han escuchado de la vida de Fanny Crosby, una mujer que nació ciega y que tenía muchas razones para estar enojada con Dios, ¿verdad? Muchas razones, y sin embargo ella decidió, a pesar de su ceguera, darle toda su vida al Señor, y ella compuso varios himnos, entre los cuales están Alabad al Gran Rey, ¿verdad? Esos himnos que son tan inspiradores, ¿verdad? Tan llenos de verdades, pues vinieron a través de personas que decidieron permitir que el Señor hiciera esa transformación en su vida, y que ahora dan testimonio, ¿verdad? Incluso más que todas esas evidencias científicas, dan testimonio acerca de que la Biblia es real, que tenemos un Dios real que inspiró a esos hombres para escribir,
y que ha dado su mensaje para la salvación del ser humano. ¿Y qué hay de nosotros, verdad? También nosotros podríamos, igual si nosotros tal vez pusiéramos un día, ¿verdad?, en que todos pasáramos al frente y contáramos cómo, a pesar de que no conocemos muchas cosas, simplemente el Señor a través de su palabra nos habló, ¿verdad? Habló a nuestras vidas, hizo un cambio, ¿verdad?, radical. A lo mejor en unos más radical que en otros, ¿verdad? Pero sigue siendo un cambio radical, un cambio que si no fuera por esa palabra, por ese Señor Jesucristo que vino, pues no habría sido posible. Y por eso es que nosotros también podemos ser ese testimonio, ¿verdad? A pesar de que no somos tan, podemos decir, ¿verdad?, tan brillantes, ¿verdad?, que podemos ser científicos para descubrir todas estas cosas que hemos visto, pues aún así el Señor nos quiere usar a nosotros, ¿verdad?, para poder proclamar que su palabra es verdad y que hay una esperanza para aquel que quiere tener esa vida eterna en el Señor Jesucristo. Y la meta es esa, ¿verdad? Como nosotros como creyentes, ser ese reflejo de ese testimonio para que la gente crea, ¿verdad? La gente crea que el Señor Jesucristo es la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos decía ahí en su carta en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos esa palabra profética más segura, ¿verdad? No tenemos por qué dudar. Cuando nosotros abrimos la Escritura, no tenemos por qué dudar que ahí se exponen las palabras del Señor. Y si nosotros estamos dispuestos a ser transformados a través de esa palabra, pues vendremos a hacer esos testimonios, ¿verdad?, hacia los demás para que crean en ese Dios vivo que ha escrito la palabra. Y para aquellos que aún no han creído en Cristo, ¿verdad?, también estas evidencias tal vez pueden servir para que se den cuenta que la palabra de Dios es real, ¿verdad?, y que Dios en su amor nos permite conocer estas cosas y que Él quiere y nos está llamando, ¿verdad?, a través de su palabra. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente conocer a este Dios verdadero, si queremos experimentar este cambio en nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida a Él. Y no es dar un salto al vacío, como dijimos al principio, ¿verdad? No se trata de decir, bueno, pues a ver si lo que voy a creer, a ver si eso es real. Dios nos lo va a hacer real en nuestra vida y lo quiere hacer real en nuestra vida. Si nosotros permitimos, ¿verdad?, en nuestra vida que Él se manifieste, Él se manifiesta. Y es de la manera en que Dios nos puede usar, cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestras vidas. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad?, de la palabra y de saber que Dios no nos pide dar un salto al vacío, que todo lo que nosotros tenemos es la verdad, que podemos confiar que lo que Dios nos dice, eso es lo que es la verdad absoluta, que no hay otras verdades más que solamente las que encontramos en el Señor Jesucristo, y que aunque otros, ¿verdad?, puedan hablar muchas cosas o puedan decir muchas cosas, aunque el mundo vaya en decadencia, ¿verdad?, como lo vemos hoy en día a través de sus ideologías, diciendo que las cosas son verdad, nosotros no tenemos por qué movernos, debemos mantenernos firmes, ¿verdad?, en lo que hemos creído, y decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, ¿verdad? Él estaba seguro, ¿verdad? Dice, yo estoy seguro que Él va a guardar mi depósito hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, si somos conscientes, podemos saber que Cristo es fiel y Él permanece fiel siempre y permanecerá fiel hasta que Él venga. Y Él ha prometido que va a venir, ¿verdad? En su palabra lo tenemos y estamos esperando esa venida. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, te agradecemos nuevamente por esta palabra que tenemos en nuestras manos, Señor, porque tú nos has permitido que esta palabra llegue a nuestras vidas y que haga también el cambio en nuestras vidas a través de la obra de ella y del Espíritu Santo. Agradecemos, Padre, porque no merecemos, Señor, esto, no merecemos tu palabra, no merecemos el que incluso tú nos muestres evidencias a través de la historia, de la astronomía, de las cuestiones científicas, la arqueología, y sin embargo tú quieres mostrarnos que tu palabra es la verdad. Pero más aún, muéstranos que tu palabra es verdad
en nuestras vidas, Señor. Al nosotros permitirte obrar en nosotros y que te reveles de una manera maravillosa, Señor. Ayúdanos para que no desconfiemos de la palabra, que seamos diligentes en escudriñarla, en buscarla, en no dejarnos guiarnos por lo que escuchamos o incluso por nuestras propias ideas, sino que realmente tu palabra sea la que nos hable y que haga ese cambio en nuestras vidas para que tú seas el que lleves toda la honra y la gloria en la iglesia, Señor, y en cada una de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.